Y agradecemos la visita en el estudio de Gilberto Tinajero. Él es el coordinador de la Maestría en Transparencia y Protección de Datos Personales. Ayer participó en la reunión del Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia, en donde comenzó a revisarse la ley reformada que aprobaron los diputados locales con los cambios que tendrían que hacerse para que esta pueda ser completada en el procedimiento legislativo y luego publicada. Muchas gracias por tu visita, Gilberto. Al contrario, un placer. Muy buenos días. Bueno, primero, ¿cuáles fueron los términos de la reunión? Y si nos pudiera resumir las conclusiones a las que se llegó. Fue una larga jornada de trabajo. Sí, fue una jornada intensa en su contenido, pero fue muy fructífera en su resultado. Y también su formato permitió un verdadero acercamiento, un ejercicio de diálogo, un ejercicio de consenso. El espíritu de la reunión que convocó el presidente del Consejo Consultivo fue recibir las opiniones, las propuestas, las perspectivas que este dictamen de reforma que aprobó el Congreso del Estado el 8 de septiembre debía de contener para poder hablar de una ley de transparencia en Jalisco, no solamente armonizada con la ley general de la Federación, sino una ley vigorosa, fuerte, coherente con la cultura de la rendición de cuentas en Jalisco. Entonces lo que sucedió es que se le dio voz a una serie de invitados de asociaciones civiles, de instituciones, cúpulas empresariales y también los propios consejeros de este Consejo Consultivo, que hay que diferenciarlo del órgano de gobierno del ITEI. Los propios consejeros emitieron sus posicionamientos, sus puntos de vista. Estuvo el maestro César Omar Avilés, titular de la Coordinación de Transparencia, también haciendo ver el posicionamiento que la Universidad de Guadalajara ha tenido al respecto. Entonces, este formato permitió que quienes asistimos hiciéramos saber a ese Consejo Consultivo cuáles fueron las deficiencias de orden legislativo, de armonización, de homologación, que este decreto de reformas del 8 de septiembre contenía y que no nos permitían estar a la altura que Jalisco merece. Fueron observaciones de diferente índole. Creo que el principal postulado, que inclusive fue el que yo sostuve, es que el derecho a la verdad, el derecho y el respeto a la verdad como la esencia del derecho a la información que garantiza el Estado, que es el espíritu de la rendición de cuentas, debía de ser el eje primordial. Entonces, medidas como la absoluta transparencia de las pólizas de gastos, los subejercicios de los presupuestos y programas públicos, aspectos tales como la veracidad como un elemento fundamental en los recursos de revisión. Es decir, uno de los temas más tocados fue cómo había la posibilidad de desistir de recursos de revisión, dejando de lado el principio de la veracidad. Que era esta modificación que se hace de que en caso de que te entreguen información falsa no tengas la posibilidad de defenderte, que te entreguen información falsa y que no te la entreguen es básicamente... No podías tú argumentar la duda de la veracidad. Claro. Entonces, insisto, el derecho a la verdad, el principio de información completa, oportuna, pertinente, pues allí estuvo presente. Sí, porque si no sería cualquier ente o cualquier sujeto obligado podría tener una serie de informaciones paralelas, ¿no? Que fueran una total mentira y con eso ir sacando las solicitudes de información. Por supuesto, y cualquier ciudadano, cualquier recurrente al querer pedirla y se le otorgue y tuviera alguna duda de que no fuera auténtica, no tendría el argumento de la veracidad para hacer el recurso de revisión. Fueron una gran cantidad de observaciones, si bien nos brindaron 4 minutos a cada uno de los participantes, bueno, no fueron suficientes, llevamos por escrito nuestras observaciones. Algo que hay que destacar de manera importante es que el primer acuerdo del Consejo Consultivo fue apegarnos al dictamen de primera lectura, que fue presentado el 23 de julio. Este primer dictamen fue consensado, elaborado a partir de foros que hubo con la sociedad, foros, sí, convocados por el Congreso, pero donde participaron instituciones como CIMTRA, el propio ITEI,
AMEDI, CESJAL, entre otros. Varios de los estudiantes de la maestría en Transparencia y Protección de Datos Personales estuvieron allí presentes. Y entonces este primer dictamen, aunque no fuera perfecto, sí se acordó que sería la base sobre la cual complementar las observaciones que se harían llegar entonces ahora al Ejecutivo. Es decir, no se está tomando en cuenta el segundo dictamen al que le metieron mano de última hora y que pues tiene todos estos detalles que son los que saltaron y que hicieron pues hacer este planteamiento casi general de cualquiera que esté interesado en el tema de transparencia, de que el gobernador lo vete y no lo publique. Exactamente, exactamente. Si bien este segundo dictamen, el aprobado por los diputados, fue el que causó la controversia, al momento de hacer la deliberación se enunció una premisa en el análisis de políticas públicas que dice no hay que hacer eficiente lo incorrecto. Podríamos haber tratado de reconfigurar un Frankenstein, entonces fuimos a la versión original y de esa versión original se consensó que es nuestro punto de partida, porque insisto, ya tenía un espíritu de consenso, de trabajo, de muchas horas y muchas reuniones de afinación. Y sobre ese primer dictamen se están añadiendo todas las demás posturas que se registraron. Gilberto, este logro que se consigue sin duda de que el ITEI abandere el proyecto que salga de esta mesa de trabajo con quienes saben del tema y han trabajado muchos años en este tema, me imagino que es un paso importante. El tema es qué tanto el gobierno del Estado y el Poder Legislativo van a escuchar al ITEI como el órgano garante de los jaliscienses en materia de transparencia y protección de datos. Bien, hay que recordar y decirlo con toda apertura que la conquista de las libertades civiles y políticas, esta lucha, no es un otorgamiento gratuito de los poderes públicos. Demostrado está en la historia del mundo, de la humanidad, de México, que estas conquistas civiles son por organismos civiles, son por organismos ciudadanos, son por académicos, por voces críticas y también por medios de comunicación. Entonces, este logro es compartido, no es exclusivo. Qué bueno que hubo la interlocución de la presidenta del ITEI, la licenciada Cintia Cantero, qué bueno que hubo esa convocatoria para ponernos de acuerdo con Secretaría General de Gobierno y poder encontrar una nueva ruta que corrija este trabajo parlamentario. Pero la voz es de todos, es de académicos, es de expertos, es de medios de comunicación. El ITEI como órgano garante recoge esas voces, las procesa y las transmite. Tenemos confianza en el ámbito de la institucionalidad y de la política abierta. Creemos en el acuerdo de caballeros, y estamos seguros que la disposición del Ejecutivo es amplia, que no será simplemente una distracción o una cortina de humo. Nos sentimos con esperanza que sean escuchadas estas posiciones académicas de la universidad. Sé que no es un tema que tengan que resolver ustedes y que aunque sea un asunto de forma termina siendo muy importante, que es cuál va a ser el procedimiento que se va a seguir para modificar. Es una ley que ya fue dictaminada, ya existe una minuta para enviarse al Ejecutivo para su publicación. Se ha hablado de varias opciones. La primera, que fue la que se planteó en este comunicado que firman de manera conjunta Simtra, AMEDI y CESJAL, que es la de pedirle al gobernador que vete o que haga observaciones, que es el término que prevé la ley, el veto es coloquial. Luego viene esta confusión de alguna manera de Cintia Cantero de que si vetaba había que esperar 6 meses, lo cual no es correcto. Y luego viene esta otra consideración que también hace un consejero del ITEI de que se reponga el procedimiento en segunda lectura, lo que nunca ha sucedido. ¿Qué tendría que suceder, sobre todo para que luego, por una cuestión de forma, la ley no se vuelva frágil? Sí, sin duda es parte de esta complejidad que estamos viviendo, que todo inicia con una reforma constitucional que no se ha promulgado porque no se ha llevado a cabo precisamente el acuerdo, la notificación a los gobiernos municipales. Porque no hay dinero para la notificación. Para las notificaciones, vamos, de alguna manera parece que la tormenta perfecta se estaba dando, pero también creemos que hay oportunidades y qué bueno que la voluntad política de los órganos como el Ejecutivo y el Legislativo se dé. ¿Cuál será la ruta?
Sonia, no lo sé con toda precisión. En efecto, se ha hablado de veto, se ha hablado de reposición, se ha hablado de la posibilidad de acción de inconstitucionalidad. La disposición que tenemos de parte del Ejecutivo es que se buscará la ruta adecuada. Porque hay tiempos que marca la reforma federal también, ¿no? Sí, creo que no estamos en esa dificultad. Tenemos 8 meses como entidad, inclusive la posibilidad del veto y los 6 meses, estaríamos todavía con un margen de 2 meses. En algún momento nos pronunciamos porque si esta ley se aprobaba, por el argumento del tiempo, era preferible mantenerla y agotar hasta el mes de mayo de 2016. Entonces, el tiempo sí es prioritario. El veto no sería la vía más rápida, porque con un poco de voluntad el gobernador manda las observaciones y los diputados se las aceptan y así se regresa el dictamen al Ejecutivo. ¿No? No lo podría yo confirmar. La sensación no es muy favorable hacia el veto. Creemos que habrá todavía la oportunidad que esta legislatura, que le queda todavía poco más de un mes y medio, alcance a terminar esto. Hemos insistido y respetamos ahí la petición del Ejecutivo, que les permitamos realizar ese trabajo. Al margen del procedimiento, lo importante es que se hagan los cambios y que esta podría ser, ya lo comentaban personas de AMEDI, la mejor ley de transparencia posible, ¿no? Sí, y hay que decirlo, Jalisco se pone en el grupo puntero de la República Mexicana, pero también, a diferencia de otros estados que ya armonizaron su ley, pues hicieron un copy-paste. Simplemente se basaron de la ley general e hicieron una adecuación local. Nosotros estamos pensando en vigorizar y hacer progresivo el derecho a la información en Jalisco. Finalmente, que lo hemos platicado con algunos representantes de AMEDI y de Cintra, algo sin precedente, ¿no? Que la sociedad y que los organismos que han sido creados, que han trabajado, algunos que reciben presupuesto incluso público, se muevan para resolver un asunto que nos compete a los jaliscienses y que no lo dejemos exclusivamente en manos de las autoridades. Totalmente. Este es un tema ciudadano, se tiene que llevar a cabo a los ámbitos legislativo y ejecutivo e institucional como el ITEI, pero se ha simbrado desde la sociedad civil, y lo quiero decir con mucha sinceridad, los medios de comunicación, su función de vigilancia, de cobertura, de mantener el dedo sobre el renglón, ha servido para todos. Que por ejemplo en la de 2011, que fue quizá la ley más polémica, hubiera sido maravilloso tener una reacción como esta, ¿no? Por supuesto, pero además, Sonia, genera un precedente metodológico. Lo que vivimos ayer en el Consejo Consultivo del ITEI, sin duda deberá de ser práctica para futuras reformas legislativas. No solamente de transparencia, hay que decirlo. Viene el tema de archivos, también resultado de la reforma constitucional. Viene el tema de protección de datos personales. Entonces ya sienta un precedente, una metodología de sociedad, de iniciativa privada a través de sus cúpulas, que importa mucho su opinión, medios de comunicación y versiones públicas, Don, que también va a ser muy importante el tema de las versiones públicas de muchos documentos cuando haya polémica en torno a los mismos, ¿no? Por ejemplo, los informes de auditoría de cuentas públicas, ese es un tema muy importante, va ligado con la ley de fiscalización, va ligado con el Sistema Nacional de Fiscalización. Tenemos que entender y reconocer que Jalisco y México está en una reconfiguración institucional. Piezas como el Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional de Fiscalización tendrán que engranarse. Y una de nuestras debilidades jurídicas e institucionales es precisamente que están desmembradas. Entonces, por ahí va el trabajo. La metodología ha favorecido. Muchísimas gracias, Gilberto. Al contrario, un placer, muy buen día. Gilberto Tinajero, coordinador de la Maestría en Transparencia y Protección de Datos Personales.